De parte de Mercado de Valores, su gestor patrimonial de confianza, le damos una cordial bienvenida. Mi nombre es Angie Segura, asesora patrimonial de Mercado de Valores, y tengo el placer de acompañarlos en este espacio de nuestras jornadas patrimoniales Visión 360, que hemos preparado exclusivamente para ustedes. En el espacio de hoy analizaremos las perspectivas económicas y sus implicaciones en diferentes activos. Para esto, hoy nos acompaña el señor Daniel Godoy, gerente de cuentas de la Casa Administradora de Fondos de Inversión PIMCO. PIMCO es un líder global en la gestión de fondos de inversión de renta fija. Actualmente administra activos por 1.82 trillones de dólares y cuenta con más de 3.000 colaboradores distribuidos en 23 oficinas globales en América, Europa y Asia. Actualmente, el señor Godoy se dedica al desarrollo comercial y servicio de clientes institucionales en Latinoamérica. Previo a su rol actual, se desempeñó como gerente de proyectos en Castalia Advisors, brindando análisis de proyectos de infraestructura a gobiernos, bancos de inversión e inversionistas privados. El señor Godoy posee un MBA en Finanzas Analíticas de la Booth School of Business de la Universidad de Chicago y una licenciatura de la Universidad de los Andes en Colombia. Adicionalmente, cuenta con la designación del CFA Institute. Hola Angie, muchas gracias por la invitación hoy. Es un gusto estar con ustedes. Y si te parece, podemos empezar hablando sobre cuáles son nuestras últimas perspectivas económicas en este ambiente actual. Adelante, Daniel, bienvenido. Bueno, Angie, te cuento que en las perspectivas económicas es importante empezar con dónde estábamos al inicio de este año, en enero de 2022, y dónde estamos actualmente. Entonces, lo que queremos mostrar acá es que al inicio del 2022 pensábamos que la economía estaba en un ciclo tardío en el cual el crecimiento económico iba a desacelerarse, pero de todas formas iba a ser un crecimiento económico importante. También pensábamos que iba a haber, digamos que un apretón de la política monetaria y adicionalmente a eso que la inflación iba a seguir alta, pero iba a llegar a su pico al principio del año. Como ya lo sabemos, pues realmente la situación ha cambiado y ¿por qué ha cambiado? Es importante entender eso también. Ha cambiado por un lado por el tema de la guerra en Europa, que obviamente era muy difícil de prever. Ha cambiado también porque los bancos centrales han sido más agresivos en su respuesta de política monetaria. Han cambiado porque ha habido mayores presiones inflacionarias y en general han cambiado porque el ambiente macroeconómico se ha empeorado de una manera importante. Entonces, ¿qué es lo que esperamos, digamos, en este momento hacia final de año y hacia los siguientes 6 a 12 meses? Lo que esperamos es que las condiciones macroeconómicas se deterioren de una manera más importante de lo que esperábamos inicialmente, que los bancos centrales sigan apretando las políticas monetarias de una manera importante y que la inflación, aunque ya esté cerca a su pico, de todas formas siga siendo más elevada de lo que pensábamos inicialmente. Entonces, con eso como referencia, lo que tenemos es que los inversionistas están preocupados por dos temas principalmente. ¿Qué va a pasar con la inflación y qué va a pasar con el crecimiento económico? Entonces empecemos con nuestras expectativas en cuanto a inflación y acá lo que yo te diría es que esperamos que la inflación headline, que es básicamente el número que incluye tanto temas de energía como temas de alimentos, lo más probable es que ya haya llegado a su pico, pero siga elevada durante el siguiente año. Y por otro lado, esperamos que la inflación subyacente, que es la inflación que, por ejemplo, tiene o está más relacionado con la inflación que mira la Reserva Federal en Estados Unidos y otros bancos centrales, esperamos que esa inflación subyacente esté muy cerca a su pico y también empiece a decrecer, pero ese decrecimiento resulta en una inflación todavía muy por encima del objetivo de 2% que tiene, por ejemplo, la Reserva Federal en el largo plazo. Entonces esperamos que para el siguiente año esa inflación subyacente esté cercana al 4 o 5%, obviamente un número menor, pero todavía más elevado de lo que espera el Banco Central en el caso de Estados Unidos.
Y con respecto a al crecimiento económico, lo que hemos notado es que las condiciones financieras se han apretado. Y acá es importante también explicar un poco qué son esas condiciones financieras. Y lo que nosotros entendemos como condiciones financieras es cuál es la facilidad que tiene un inversionista de acceder a crédito, cuál es la facilidad que tiene un empresario de acceder a crédito, cuál es la facilidad que tiene una empresa a ir a los mercados públicos y levantar dinero, cuál es la facilidad que tiene, digamos, también un empresario de comprar dólares y vender sus productos en el exterior. Entonces, cuando pensamos en todas esas condiciones financieras que afectan la economía, lo que hemos visto es que se han apretado y que en general lo que esperamos es que el crecimiento económico pues sí sufra como consecuencia de esto. Entonces, solo como un resumen y como para terminar esta sección, la forma en la que nos gusta pensarlo en PIMCO es decir, cuando uno está montando una bicicleta y la está montando muy, muy, muy lentamente, cualquier bache, cualquier empujón puede hacer que uno se caiga en esa bicicleta. Y eso es lo que pensamos en este momento de la economía. La economía está muy lenta y cualquier disrupción, cualquier empujón puede hacer que la economía termine eventualmente en una recesión fuerte y profunda. No es nuestro escenario base es que sí haya una recesión, pero que esa recesión sea muy, muy leve y moderada. Angie, entonces cuéntame qué te parece esto y si quieres que conversemos en detalle sobre algo más específico. Sí, muchas gracias. Muy interesante, Daniel. Con respecto a esto que comentabas, ¿qué implicaciones tienen estas perspectivas, por ejemplo, en portafolios multiactivos? Claro que sí, Angie, es muy interesante y quisiera empezar primero por cómo entender portafolios multiactivos, ¿no? Ustedes que trabajan en mercado de valores, como en todo el tema patrimonial, es importante entender que hay clientes que tienen diferentes necesidades. Hay clientes que de pronto están en una etapa en la que quieren crecer los portafolios, hay clientes que quizás están en una etapa en la que les importa más la generación de ingresos, y a lo que nosotros nos referimos con portafolios multiactivos es con esa digamos, plan de largo plazo que tienen los inversionistas en sus portafolios, esa división entre acciones, bonos, acciones internacionales, acciones locales. Y lo que nosotros vemos actualmente es que independientemente de cuál es esa alocación objetivo que tiene cada inversionista, vemos tres temas principales. El primero es que hemos reducido todo lo que tiene que ver con riesgo de acciones o de equity, y nos hemos acercado mucho a los benchmarks, independientemente de cuál sea ese benchmark y de cuál sea esa proporción del portafolio que tiene cada inversionista. Por otro lado, esas porciones que tenemos en acciones, lo que hemos hecho es enfocarlos en temas de calidad y en empresas que tienen una gran, digamos, capacidad de pasar presiones inflacionarias a los consumidores, es decir, tienen lo que se conoce en inglés un gran pricing power. Y por último, lo que hemos hecho es pensar en los portafolios de una manera mucho más holística, entender que, como se ve acá en esta diapositiva, hay escenarios de cola, hay un escenario en el cual quizás la situación económica resulte siendo mejor de lo que esperamos, hay un escenario en el cual resulte siendo mucho peor, y es entender que necesitamos diversificar aún más y estar expuestos a sectores o áreas o activos que se puedan beneficiar de esos sectores de cola. Y ahí solo para, digamos, decir algo que es muy importante para nosotros en PIMCO, y es entender el valor de la diversificación. Y acá lo que mostramos es que los activos responden a diferentes ambientes económicos. Hay unos activos que les va mejor cuando el crecimiento económico es fuerte y cuando hay alta inflación. Hay unos activos que quizá les va mejor cuando la inflación está cayendo y el crecimiento económico se está desacelerando. Y por eso es importante entender siempre de una manera de portafolio y entender que cómo digamos, el portafolio está construido para tomar ventaja de esos diferentes escenarios económicos. Y solo para terminar acá, lo que queremos mostrar acá es que dependiendo de dónde estemos en el ciclo económico, es importante, digamos, entender que las clases de activos tienen diferentes retornos. Nosotros creemos que estamos en esa parte final de lo que llamamos expansión, o la parte tardía de la expansión, y estamos entrando a un ambiente que se parece más a un ambiente recesionario. Y en ese ambiente recesionario, como pueden ver acá,
Normalmente los bonos juegan un papel muy importante protegiendo los portafolios. Vemos también que los mercados de acciones tienen unas caídas importantes y vemos también que los mercados, especialmente de crédito corporativo de alto rendimiento, también sufren. Entonces, esto explica un poco por qué hemos, disminuido o acercándonos más a los benchmarks en cuanto a acciones, en cuanto a temas de alto riesgo, y por el contrario hemos, empezado a favorecer más todo lo que tiene que ver con temas de renta fija. Angie, ¿quieres conversar sobre otro tema en particular, sobre alguna de estos sectores? Justamente, Daniel, en esta misma línea, haciendo un zoom entonces con esto que decías de la renta fija en particular, ¿cuáles son las perspectivas de PIMCO con respecto a este tipo de activos? Sí, muy buena pregunta, y como lo mencionamos anteriormente, digamos que al inicio del año no veíamos necesariamente tanto valor en renta fija, simplemente por el nivel donde estaban las tasas de interés, pero como vemos acá en la parte superior, lo que vemos es que la gran mayoría de índices de renta fija, incluyendo tesoros americanos, incluyendo índices que toman como referencia deuda de mercados emergentes, todos esos índices de renta fija han sufrido de una manera importante en este año. Entonces ha sido un año difícil para inversionistas que tienen activos de renta fija en sus portafolios, pero la otra cara de la moneda es que esos ajustes, como han sido fuertes y pronunciados, actualmente ofrecen unas oportunidades muy interesantes para aquellos inversionistas que están pensando en el largo plazo. ¿Y por qué lo decimos? Básicamente lo que nosotros encontramos es que los yields o las tasas de retorno en renta fija juegan un papel muy importante y tienen una correlación importante con los retornos a futuro. Entonces, para aquellos inversionistas que están pensando en el largo plazo, en portafolios enfocados en el mediano y largo plazo, lo que vemos es que los yields actuales están bastante atractivos y vale la pena empezar a construir posiciones para aquellos inversionistas que de pronto en el pasado no estaban expuestos a bonos, o que de pronto en el pasado tenían una subponderación simplemente porque no veían atractivos los niveles de yields. Eso en cuanto a una manera general de renta fija. Y adicionalmente a eso, ya no solo pensando en temas de retorno, lo que vemos también es que en periodos en los cuales hay mayores riesgos de colas, como es el periodo actual en el que hay mayores riesgos, los bonos tradicionalmente juegan un papel diversificador muy importante también. Entonces, independientemente del perfil que pueda tener en la clase de activos de renta fija en general, también lo que vemos es que para proteger a los portafolios en escenarios de cola, los bonos o todo lo que tiene que ver con renta fija también lucen bastante atractivos en este momento. Entonces acá lo que hacemos es simplemente mostrar diferentes escenarios recesionarios en el pasado y cómo los bonos, que es esa última columna que ven a la derecha, han digamos, tenido unos rendimientos positivos en esos escenarios recesionarios, digamos, proveyendo protección a los portafolios. Entonces, esa es nuestra visión en general en cuanto a lo que tiene que ver con renta fija. Y con respecto a otras clases de activos, Daniel, ¿cuál es la perspectiva de PIMCO en general? Claro, también nosotros, como lo mencionamos, pues tenemos, digamos, diferentes productos que son multiactivo y acá lo que quizás vale la pena es ir, digamos, por diferentes clases de activos. Como ya lo mencionamos anteriormente, en todo lo que tiene que ver acciones o equities, de manera general estamos muy cerca de nuestro benchmark y en algunas regiones en particular estamos de hecho subponderando acciones. Entonces acá lo que vemos es, por ejemplo, en la parte de Europa, por todo lo que está pasando actualmente en cuanto a la guerra entre Rusia y Ucrania, también todo lo que tiene que ver con el tema de energía. Lo que vemos es que la región europea va a potencialmente sufrir bastante, especialmente en los siguientes 6 a 12 meses, y eso obviamente va a poner una presión negativa en todo lo que tiene que ver con las utilidades de las empresas, en todo lo que tiene que ver con el consumo, y por esta razón estamos subponderando nuestras exposiciones a acciones en Europa.
Por otro lado, estamos levemente sobreponderando nuestras exposiciones a Estados Unidos, pero con un enfoque muy particular de valor relativo. Y lo que queremos decir con valor relativo es no necesariamente tomando una exposición simplemente al índice de referencia que utilice cada inversionista, sino también encontrando empresas en sectores que creemos que están expuestos a tendencias positivas de largo plazo. Entonces, esto pueden ser sectores como infraestructura, pueden ser sectores como todo lo que tiene que ver con servicios de la salud y healthcare, o tiene que ver también con sectores de energías renovables, por ejemplo. Entonces, incluso así estemos de una manera sobreponderando levemente temas en Estados Unidos, la verdad es que en acciones tenemos un approach muy selectivo y de valor relativo entre diferentes sectores. Por otro lado, ya discutimos de cierta manera lo que tiene que ver con renta fija, pero algo importante en renta fija, que es la tercera digamos, parte que ven en este gráfico, es todo lo que tiene que ver con crédito. Y crédito, la manera de entenderlo es, de una manera, bonos soberanos, pueden pensar en el tesoro, pero adicionalmente a eso, cuando ya estamos hablando de empresas que emiten o de países en mercados emergentes que emiten, o incluso emisiones titularizadas, también eso es importante ver qué rol juegan en los portafolios, y lo que estamos viendo actualmente es que tenemos una visión positiva en todo lo que tiene que ver en títulos, digamos, titularizados o en inglés como se conocen, securitized, particularmente en títulos que están, digamos, de cierta manera relacionados con el tema de vivienda en Estados Unidos. Entonces se conocen normalmente como títulos de agencia hipotecaria, porque son títulos que están emitidos por agencias que están garantizadas, ya sea implícita o explícitamente, por el gobierno de Estados Unidos. Eso es un ejemplo de algo muy específico en lo cual vemos valor. Simplemente para terminar acá con la página, en todo lo que tiene que ver con commodities, seguimos viendo valor en cuanto a commodities. Es un activo que es diversificador a cualquier cartera de inversiones, que normalmente tiene unas correlaciones, digamos, o baja correlación tanto con acciones como con bonos, y luego juegan un papel importante como diversificador en portafolios multiactivo. Y por último, para aquellos inversionistas que tienen algunas, digamos, exposiciones en monedas, tenemos una visión un poco más positiva en cuanto al dólar, leve, pero digamos que Estados Unidos va a seguir jugando un papel muy importante en cuanto a todo lo que tiene que ver con el crecimiento económico. Y por otro lado tenemos una subponderación al euro, ¿no? Y esto está muy relacionado con lo que ya hablamos del sufrimiento que va a tener la región europea en los siguientes 3, 6 o 12 meses en cuanto al crecimiento económico. Entonces, solo para resumir acá, digamos que en general tenemos una visión muy selectiva en ciertos sectores, tanto en acciones, también como en crédito y también como en monedas. Y solo para reiterar el mensaje inicial del valor de la diversificación por un lado, y también de buscar diferentes fuentes de retorno que de cierta manera puedan ganar en diferentes escenarios de la economía. Muchísimas gracias, Daniel. Como siempre, un privilegio escuchar sus apreciaciones y las perspectivas de PIMCO sobre qué esperar en este contexto actual. Muchísimas gracias, Daniel. Claro que sí, Angie, y muchísimas gracias por la invitación. Y simplemente reiterar por último el mensaje del valor de la diversificación, el valor de buscar valor en diferentes clases de activos. Muchas gracias, Daniel. Gracias, Angie. Recuerden que el modelo de mercado de valores tiene como prioridad brindarle un servicio de asesoría personalizado, enfocado en el análisis constante, el seguimiento y el cumplimiento de sus objetivos de inversión. Esperamos que este espacio haya sido de mucho provecho para ustedes. Les invitamos a conocer el resto de cápsulas que estaremos preparando y publicando en nuestro canal de YouTube. Recuerden que Mercado de Valores es su gestor patrimonial de confianza. Gracias.